Otro tema, y en este tema que nos había adelantado Gabriela, es muy importante, bueno, sos mamá, papá, y qué hacemos con los chicos frente a las pantallas. Bueno, en principio hacemos lo que podemos, sí, sobre todo en pandemia. Es que en este momento mucho no podemos hacer porque no hay muchas alternativas para que los chicos puedan acceder a la educación, al contacto social, a la diversión. Durante la pandemia no hubo forma de evitar que estén prácticamente todo el día frente a las pantallas. Porque era la única en horarios forma. raros también, ¿no? En horarios raros. Al no haber colegio, no haber actividad de ningún tipo, estar muchas horas en casa, a veces es difícil, ¿no? Y se hace tarde y el tiempo en pantalla es mucho. Eso también es un factor. Sí, y de a poco se va a tener que ir volviendo a la normalidad. De hecho, ahora en el verano, muchos chicos comenzaron a tener una mayor salida de la casa, contacto con sus padres y demás, y tuvieron que dejar de lado las pantallas por un tiempo. En algunos chicos, ¿qué es lo que ocurrió? Empezaron a experimentar el síndrome de abstinencia. ¿Qué es lo que está diciendo UNICEF? Que hay muchos que desarrollaron durante estos meses justamente una adicción a la tecnología, una adicción a las pantallas, y que en esos chicos esta vuelta a la normalidad lo que está ocasionando es un síndrome de abstinencia, similar a lo que ocurre con las drogas o con el alcohol. Bueno, eso me estaría pasando. ¿Sabes dónde me doy cuenta? Es en serio esto, porque obviamente después de mucho tiempo en pandemia y con uso intensivo, los elementos electrónicos se van rompiendo, auriculares, joystick y demás. Y mi hijo se pone muy... Sí, claro, muy ¿cómo no lo traes? Tráelo mañana. Y no lo tengo. Y no estoy conectado con mis amigos. Claro, una situación concreta durante la pandemia fue cada vez que internet funcionaba mal o se cortaba. Por ejemplo. ¿Qué le pasaba a los chicos? Se volvían locos. Sí, sí, como que se terminó el mundo ahí. Que de alguna manera es así, porque lo único que tenían para hacer en pandemia o la única conexión con el mundo, con los compañeros de colegio a los que no podían ver, amigos y demás, es a través de la virtualidad. Claro, es como que quedaban literalmente desconectados del mundo ante esas situaciones y te empiezan a exigir como padre, ¿no? Respuestas, bueno, y solucioname esto, ¿cómo no hay wifi? ¿Qué pasó? No entienden una respuesta porque, bueno, lógicamente están experimentando una situación que no pueden controlar. Ese es el problema, que no lo puedan controlar. Mira lo que dice este informe de UNICEF. Muchos menores desarrollaron este síndrome de adicción a las pantallas. Esto, lógicamente, durante la etapa de la pandemia donde hubo un consumo mayor. Con la nueva normalidad, lo que podrían sufrir es un síndrome de abstinencia. Lo estábamos diciendo recién, similar a lo que ocurre con las drogas, el alcohol, pero no es un síndrome de abstinencia metabólico a nivel físico, sino a nivel psicológico. Pero las manifestaciones son muy similares. Es que hay que ir cambiando de a poquito, ¿no? Desde ese punto de vista es muy importante retornar a la presencialidad, porque de alguna manera esa obligación de ir al colegio, aun cuando no sea jornada completa, le ordena un poco más el día, claro, los horarios, y por supuesto implica estar algunas horas o varias horas desconectados. Sí, y las consecuencias o en la evidencia, lo que está pasando es igual en todos los chicos, no. Cuanto más tiempo hayan estado frente a las pantallas, lógicamente más difícil va a ser romper ese hábito. Claro. Mayores van a ser las manifestaciones de esta abstinencia. Pasar más tiempo en internet los llevó a qué situaciones a muchos de los chicos. A tener trastornos en el sueño, que implica dormir mal, dormir menos, dormir en horarios diferentes a los habituales, tener un mal descanso. Síntomas de ansiedad, comenzar a experimentar esto, ¿no? También lo que decíamos recién, se me rompió la computadora y no sé qué hacer, se cortó internet y no sé qué hacer. Menor actividad física y una alimentación además poco saludable. Bueno, hay algunos chicos con algún sobrepeso, ¿no? La mayoría. Que no tiene que ver con algo estético, sino que con es una cuestión de salud que hay que atender ahora. Sí, y que tiene que ver con esto, con el sedentarismo y con una alimentación poco saludable, el estar todo el tiempo en el mismo lugar y decir, bueno, voy picando algo. Esa ansiedad que ven canalizada también a través de la comida. Bueno, aquí los detalles del estudio. Bueno, se hizo entre chicos de 4 a 15 años y recolectó distintos estudios de Estados Unidos, de Reino Unido y de España. Y notaron que hubo un incremento en el uso de las pantallas en un 45%. Claro, que es una barbaridad, pero es lógico, porque en pandemia y con las restricciones no había mucho por hacer, por afuera de la pantalla, ¿no? Exactamente. La buena noticia es que los especialistas dicen que
la mente de los chicos, el cerebro es plástico, ¿no? De los chicos hasta la adolescencia. Esto implica que se pueden adaptar mejor a las diferentes situaciones. Entonces, la vuelta a la normalidad y salir de esta situación de adicción a la tecnología podría ser no tan complicada por esto, justamente por este cerebro que se adapta mejor a las distintas circunstancias. Esperemos, ¿no? Que así sea. Un mensaje final esperanzador. Sí, Es un buen queda, cierre. si no. No está todo perdido.